Y estamos con el doctor Duilio Gusardo, reumatólogo. Vamos a continuar hablando hoy de hernia discal y vamos a ver cuáles son las mejores alternativas de tratamiento. ¿Qué tal, Duilio? Hola Claudio, ¿cómo estás? Bueno, como decíamos la última vez, el disco es uno de todos los componentes que se encuentra en la región lumbar o región cervical, y dentro de todos esos componentes el disco es el que genera amortiguación como función. Uno casi siempre, en casi todas las articulaciones, tiene algunos elementos que generan amortiguación. Por ejemplo, los meniscos también son elementos que generan amortiguación, y otros elementos que generan estabilidad, que son los ligamentos y la cápsula articular, y otros elementos que son los que generan la movilidad, que son principalmente los músculos profundos de cada articulación. Cuando uno tiene un problema en el sitio más profundo de la articulación, por llamarlo de alguna forma, que es el disco intervertebral, porque está entre hueso y hueso, en realidad tiene que pensar que ese problema tan profundo es consecuencia de problemas en todas esas estructuras que están a nivel más superficial. Entonces, pensar en la hernia de disco como un problema aislado de la estabilidad, de la movilidad, de la función y de la anatomía del resto de la columna es una locura. Porque en principio siempre tenés que pensar las cosas de afuera hacia adentro. Si se terminó de pudrir el corazón de la manzana, bueno, fíjate qué está pasando en el alrededor, ¿sí? Casi nunca los problemas empiezan de adentro para afuera, sino que empiezan de afuera para adentro. Entonces, la famosa de ¿qué puedo hacer para curar mi hernia de disco? Bueno, la hernia de disco, así como se enferma de afuera para adentro, también se cura de afuera hacia adentro. Digamos, los tratamientos para mejorar la hernia de disco son tratamientos para mejorar la estabilidad y la movilidad de todo el segmento de la columna completa, no solo el segmento donde vos tenés la hernia, digamos. Se trata la columna lumbar y parte de las caderas como una unidad funcional. Entonces, la idea primero que nada es empezar a tener esto de la visión un poquito más macro, digamos, del bosque y no del árbol que sería el disco, que en general es un epifenómeno no aislado, pero sí relacionado con las otras cosas que sí tenemos que solucionar. Dicho esto, hay hernias de disco que se resuelven espontáneamente. El sistema inmunológico, digamos, tiene mecanismos para digerir el disco que migró, y también nuestro sistema de reparación tiene mecanismos como para mejorar esos ligamentos o como para adaptarnos mejor al movimiento. Entonces, tampoco es cierto que todos los discos que migraron necesitan una resolución quirúrgica sí o sí. La resolución quirúrgica solo se necesita si el tratamiento conservador no fue eficaz después de 2 o 3 meses, habiendo dolor severo o déficit neurológico persistente o progresivo. Y el déficit neurológico, como les decía, tiene que ser testeado con una electromiografía, que es la que prueba la función nerviosa, porque la resonancia muestra una foto, pero no te muestra cómo está funcionando ese nervio. Te dice el nervio está atrapado, o tiene una compresión, o tiene un contacto, el nervio con el disco, hay un contacto, perfecto. Ese contacto genera déficit neurológico, porque si no lo genera, no tenemos por qué tampoco hacer una cirugía. Entonces, es importante eso desde el punto de vista de cuáles son las indicaciones quirúrgicas. Las indicaciones conservadoras son para el 90% del resto de los casos, y para ese 10% que tiene el problema radicular, también tenés que pasar 3 meses por un tratamiento conservador antes de ir a la cirugía. ¿Y por qué? Porque lo que yo les contaba, cuando la cirugía te saca el disco que ha migrado, o te soluciona ese sitio de inestabilidad solamente y el sitio de compresión solamente, no está solucionando todo el resto de los factores multidimensionales que fueron los que llevaron a esa hernia de disco. Entonces, no es que uno sale de la hernia, sale de la cirugía mejor que lo que entró. Puede salir con menos dolor, pero el problema de base, de fondo, sigue siendo el mismo. Entonces, no tenés el síntoma o no tenés ese último eslabón, digamos, de la cadena que se rompió. Pero la cadena que rompió ese eslabón sigue estando igual de enferma. Entonces, ahí es importante tener en cuenta las medidas ergonómicas de todo lo que uno está sentado, cómo está sentado, dónde está sentado, cuánto tiempo. Es importante tener en cuenta todo lo que sea hábitos del paciente y los ejercicios. La rehabilitación de todos estos músculos profundos que yo les decía que son tan importantes para la movilidad.
y la inyección regenerativa en los sitios de ligamentos y articulaciones intervertebrales como para mejorar globalmente la estructura. Yo no hago inyecciones regenerativas solo en el sitio que tiene el dolor o solo en el sitio que tiene la hernia de disco. Yo tengo que hacer inyecciones regenerativas articulares, digamos, en más de un segmento, como para poder mejorar una cadena de movimientos que es la que está disfuncionando. Entonces, ese tipo de tratamientos, obviamente que empiezan a tener una mejoría progresiva a los pacientes, muchas veces con las primeras sesiones, pero siempre se plantea más o menos un tratamiento de 3 meses como promedio, de 4 o 5 inyecciones regenerativas con diferentes sustancias. Esto lo hemos hablado en otras oportunidades, como forma de lograr esto de mejorar la salud global del paciente. Esto es lo importante, no quedarse en el síntoma, no quedarse en la lesión, sino quedarse en un análisis global mucho más complejo, más interesante y de mejores resultados a largo plazo. Bueno, todos los casos son diferentes, así que habrá que poner énfasis en el correcto diagnóstico para poder brindar el tratamiento más acertado. Vamos a contarles a la gente dónde pueden consultar. Estamos en San Luis 2314, Centro Ensamble A Delta en Rosario, y en el Centro Rocamora de Victoria de Entre Ríos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Claudio. Nosotros seguimos con más Televida.